como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado y venerado Géminis, mi gemelito, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien, mi querido Géminis. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, de verdad, si te puedes suscribir al canal, sobre todo si eres nuevo viendo los videos, suscribirte al canal, darle un like y compartir este video. También quisiera de una vez aprovechar la oportunidad para volverte a invitar al canal, a ver el canal de los mensajes que hay en el canal Dime Cómo Te Amas, en la que Gabriela expone allí muchísimas situaciones similares a las que puedes estar pasando hoy día con respecto al amor y al desamor. A veces uno cree que se las sabe todas, pero muchísimas veces es necesario escuchar consejos. Y no es que ella sea una persona que tenga una experiencia, pero es que es una amiguita virtual donde ella tiene muchos amigos que le han contado cosas y sus propias experiencias. Entonces ahí van intercambiando. Y para que sepas de qué se trata la cajita de amigos, la cajita de firifiris, ella te lo va a explicar. Ahí en el canal está la comunidad. Ahí va a explicar, ella está explicando qué es la cajita de amigos, para qué es, cómo funciona. Ok, mi querido Géminis, vamos a ver entonces qué hay para ti, qué se presenta. ¿Cuáles son esas energías, esa, digamos, ¿cómo te puedo decir? ¿Será la salud amorosa? ¿Estás pasando por alguna enfermedad desamorosa, digamos? Vamos a ver, yo no sé. Esa salud, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo está esa energía? ¿A quién le estoy leyendo? Wow, me encanta cuando sale esa carta de primera, porque eso, a pesar de todo, me está diciendo que ya me ha salido 3 veces esta carta. En los dos primeros signos que leí, me salió de primerita esta carta y ahora me vuelve a salir otra vez. Algo está pasando, algo esto quiere decir, no sé, pero estoy viendo muchísimo sol acá. Algo muy, pero muy bonito. Y de verdad que sí que te digo, qué bonito está esto, qué lindo está este panorama con esta energía para ti. Sol brillante, todo brillante. Estoy sintiendo que hay una gran mejoría de tu parte con respecto a el optimismo, a esas ganas de seguir adelante, pase lo que pase. No sé, pero lo estoy sintiendo así, mi querido Géminis. Esto es algo importante. Y déjame decirte que esto es como quien dice para darle un upa upa a ti, a tu energía, porque de verdad que se está viendo muy, pero muy buena, positiva. Adelante, pase lo que pase, adelante. Lo que pasó fueron ganancias. Así se haya ido, ¿vale? Últimamente, ganancias para ti. Vamos a ver, sigamos. Aquí hubo un desprendimiento, te desprendiste. Ya como que ya no es lo mismo de antes, ya como que esa conexión o ese deseo inmenso o esos pensamientos para con esa persona ya como que se fueron. Si es verdad, todavía quedan los recuerdos, no lo podemos negar, si hay recuerdos, pero sí que te digo que esto se hace lento, poco a poco, pero vienen para ti unas nuevas comunicaciones. Yo no sé qué comunicaciones serán. Comunicaciones con alguien del pasado, comunicaciones con alguien del presente o comunicaciones con alguien del futuro. Lo cierto es que, fíjate, en resumidas, ¿por qué te veo tan, tan radiante? Porque sientes que poco a poco te estás despegando, te estás desprendiendo. Poco a poco se te está cayendo esa concha o esa coraza que tenías de esas heridas. Poco a poco. A pesar de que todavía hay recuerdos que no lo podemos evitar y que eso poco a poco lo vamos a ir haciendo lentamente. Pero mira, al final del camino hay algunas comunicaciones.
Esas comunicaciones de quién serán, quién será la persona o esa comunicación que viene, que está ahí contigo al final. Una conexión, pues, hay por allí. Viene una nueva conexión o no sé si será nueva, pero hay una conexión. Vamos a ver aquí con esta otra persona o con, puede ser el pasado, presente o futuro. Vamos a verlo. Eso lo vamos a ir definiendo ya casi al final, porque muchísimas veces no me lo dejan ver ahora hasta que yo no saque todas las cartas que tengo que sacar. Así que me hacen hablar mucho. Sí, señor. Pero bueno, esa es la idea. Que estés bien claro o bien clara. Vamos a ver, pues. Esa persona, el juicio le está hablando ya. Vámonos, sal. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lucha por tu felicidad. Vamos a ver para dónde tienes que ir. Termina de ir. ¿Ves? El ángel está tocando trompetas ahí para que se despierte la gente y que salgan de una vez a donde tienen que salir y no queden ahí, como quien dice, atrincherados allí. Alguien, quizás esta persona, puede ser el pasado, vuelvo y digo, presente o futuro, quiere arriesgarse, quiere seguir adelante y ver qué pasa, arriesgarse. Vaya, veo acá con muchísima fluidez alguien que viene, con muchísima fluidez. Mira, viene como quien dice con los papeles en regla, vamos a decirlo así, aunque al final del camino como que no tuviera muchas esperanzas. Por algo, quizás a lo mejor no está viendo claro de tu parte, pero sí que te estoy viendo que aquí esta persona no tiene tantas esperanzas. Y sí se siente un poquito triste porque no tiene esperanza. Pero mira, 4 cartas que le salieron derechitas. A ti te salieron 1, 2, 3 derechas. Pero a esta persona le salieron cartas excelentes. ¿Qué puede ser? Puede ser quizás a lo mejor un futuro que viene para ti. Probablemente ya tú soltaste, pero mira, ¿te acuerdas que al final te dije que hay una conexión? Es esta la conexión que viene. Una conexión lo que se llama firme, concreta. Vamos para los papeles, yo voy a lo que voy, yo estoy seguro o segura de lo que yo quiero, voy en mi carro a buscar y aquí estoy, aquí está, se presentó y dijo, como dicen, ¿ok? Solamente que para ti no es tan fácil porque Géminis es una cosa seria. Géminis de verdad, como te digo, como te dije antes, le pasan las cosas y después le da miedo otra vez actuar porque siente que le va a volver a pasar. Pero déjame decirte que la relación que viene ahorita, en caso tal de que la quisieras aceptar así, es una relación maravillosa, muy buena esta relación, sí que te digo, de verdad. Yo diría que no hay más nada, ni siquiera más nada que hablar acá en esta situación, mi querido Géminis. Viene para ti, mira, te veo radiante. Esa radiantez o esa irradiación que estás dando es lo que va a producir que esta persona se acerque a ti. Así que, cómo te puedo explicar? Hay que estar siempre radiante, Géminis. Hay que estar siempre alerta. Siempre, como yo tenía una amiga que ella me decía, bueno, ya ella murió, que en paz descanse, murió hace poco, menos de un mes, mi comadre. Ella siempre decía, yo me pinto los labios y me arreglo, aunque sea para ir a comprar el pan, porque yo no sé quién me puedo yo encontrar, a lo mejor me encuentro mi futuro ahí en la esquina. Eso lo decía ella. Entonces, aquí sí que te digo, tienes que estar siempre radiante, todo el tiempo, de punta en blanco, como que dice, porque muy probablemente, y te voy a decir una cosa, este futuro te está pisando los talones, este futuro lo tienes ahí cerquita, este futuro está más en el presente que en el mismo futuro, déjame decirte. Así que, qué bueno, me encanta, soltaste esa relación del pasado, poco a poco lo fuiste haciendo, pero finalmente viene para ti esa conexión. Quizás a lo mejor, mira, ves, aquí hay como una pérdida o algo así que esta persona puede estar sintiendo también, porque sí que te digo también una cosa, también te lo digo, te cuesta un poquito volver otra vez a iniciar una relación,
Por eso, aquí está el ermitaño que está muy adelantado y quizás eso es lo que pasa, que te cuesta un poquito porque no es fácil. Fueron muchos los recuerdos, palabra cierta. Sin embargo, al final del camino, vuelvo y te digo, no es hoy, no es mañana, no es pasado, pero se te augura a ti una excelente relación. Voy marcándote otra vez las cartas. Mira lo que sale para esa persona, como que el universo le está diciendo, termina, mira, ahí hay alguien que está esperando. Ahí tienes a un candidato o a una candidata, a un geminiano. Mira, está como quien dice inocentemente, como empezando desde cero, como que quiere algo completamente nuevo. Mira, viene en su carro de verdad definitivamente bien definido y mira, ahí está presente. Pero siempre hay el pero, ¿no? Y ese pero es que se siente como quien dice un poquito triste, de verdad que sí, siente triste, se siente que como que es un poco lenta la situación, es un poco lenta es un poco lento el proceso para contigo. Sin embargo, Géminis, eres tú quien decide a la hora de la chiquitica. Porque tú te has sentido que en el fondo has perdido más que ganado. Entonces te encuentras siempre en la misma situación, pero Dios mío, siempre me pasa lo mismo, siempre estoy en esto, yo doy y doy y a la larga, plácata, me dan por la cabeza, me cortan la cabeza. Pero no te preocupes, yo aquí tampoco estoy diciendo que esta relación que viene para ti es para toda la vida. Ojalá se ve muy bonita, pero puede ser para todos tus días también, ¿entiendes? Para muchos de tus días. Sí que te veo. Muy buena relación esta que viene. Se aspecta excelente, maravillosa. Estás ahorita en una situación como esta. Estás ahorita con alguien nuevo y quisiera saber qué es lo que pasa. Si realmente tienes la duda y quieres saber si esta persona puede marchar, puede, como digo, responder, yo te diría de todas, todas. De todas, todas. Ábrele un poquitico más las alas de tu corazón para que esta persona entre en confianza y caiga en la esperanza, porque ahorita está con desesperanza. Trata de hacerlo, pero sí que te digo que es una relación que bien vale la pena. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Géminis, con esta lectura. Ojalá que te sirva de mucho, ojalá que sí. Y de verdad, no tengo más nada que decirte, porque yo no vi aquí pasado. No lo vi. Lo que vi fue lo que tú dejaste del pasado. Lo que sí vi fue que si soltaste, a pesar de que tienes todavía algunos recuerdos, acuérdate que el dolor de amor dura una semana. Lo demás son recuerdos por no sé cuánto tiempo. Pero eso es lento, lo que digo, ese proceso es lento, pero al final del camino hay esa conexión con esta personita especial. Te vas a acordar de mí. Vas a ver. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Géminis. Un besito. Bye bye.